Gracias, papá, ¿cómo andas? ¿Todo tranqui? ¿Qué onda, Perry? ¿Todo bien? Me Acá alegra, me expectante. alegra, me alegra verte por acá. Lo Bueno, mismo. voy a compartir esta hermosa especie de presentación para mostrarles un poquitito algunas cosas. Tengo toda la superficie, ahí está, perfecto. Quiero esconder un poquitito. Bueno, hola, de vuelta. La comunicación. Vamos a hablar un poquitito de ese tópico. Hoy la charla se llama, si no me recuerdo, que es la comunicación. Va, ¿qué quisiste decir y por qué nadie te entendió? Nada, es un poquitito un juego respecto a algo que para mí es el eje fundamental de mi carrera en un momento, podría haber dicho, pero bueno, hoy en retrospectiva, a medida que voy creciendo profesional y personalmente, dándome cuenta que es la base de lo que soy un poco y lo que siento que somos. Vamos a leer qué supuestamente o qué es la comunicación. La comunicación como disciplina de las ciencias sociales se enfoca en cómo y por qué y con qué efectos las personas usan los idiomas y los medios para transmitir información. Pero comunicar no es solo hablar. Es fundamental pensar en para qué decimos algo y también en lo que hacemos. Nada, básicamente lo que más me importa acá es empezar a jugar con qué significado le damos a la comunicación y cómo más allá de entenderlo únicamente como como el medio de cómo hablamos con otras personas y el idioma o por ahí el lenguaje puntual de palabras, es también un proceso mucho más complejo que entiende también todo lo que hacemos, tipo, literalmente todo lo que hacemos, cómo nos comunicamos en las acciones que hacemos, la forma de dialogar, de expresarnos físicamente, más allá de- de lo corporal, de cómo nos manifestamos en cada una de nuestras acciones, cómo cada una de esas acciones hacen en sí a quiénes somos y cómo trasladamos o cómo nos trasladamos hacia nuestro exterior y nuestro contexto. Voy a ir leyendo algo que escribí que tiene que ver con mi percepción un poco de dónde empezó mi diálogo con cómo me comunico, valga la redundancia. Cuando era chico, como toda persona, fui creciendo expuesto a un contexto, lo que pasaba a mi alrededor, en mi casa, en mi barrio, en mi país. Una época, una cultura específica de ese tiempo y lugar. Aprendí a comunicarme con mi familia y mis amigos, pero también descubrí que había cosas que me pasaban al dibujar que escapaban a un propósito específico. No estaba pidiendo algo o diciendo algo puntual con palabras, y sin embargo, ahí estaban esos dibujos. Sentía entusiasmo por mostrárselos a mi hermana, a mis papás, a mis amigos. Había algo que no podía poner en palabras, pero que quería compartir. También quería ver cómo reaccionaban ante esas formas de expresión, y sin saberlo, estaba experimentando, expandiendo los límites de lo que podía hacer con palabras. Tan simple como un nene que quería ver, que quería que vieran sus dibujos. Me remonto a esa etapa porque lo que más valoro de esos recuerdos es que mirando hacia atrás me doy cuenta de que ese juego se siguió repitiendo a lo largo de mi vida. Lo que cambió fue la atención que empecé a ponerle a esos procesos, entendiéndolos como procesos de comunicación, haciendo de ese juego parte de mi trabajo. Hoy sé que cuando creo algo estoy comunicando. Ese algo puede surgir de la necesidad de expresar lo que no puedo decir con palabras o de la ejecución de una pieza por trabajo, pero una vez que existe, está comunicando. En cualquier creación hay inevitablemente una porción de nosotros, un pedazo de quienes somos está ahí. Y cuanto más diálogo estemos con nosotros mismos, más podemos entender qué es eso de nosotros que está en la obra. Esto solo enriquece lo que hacemos. Hago un pequeño recorrido, buena máscara de eso. Hago un pequeño recorrido de esto y me parece muy importante, a mí me resulta importante y me cambió bastante darme cuenta de que desde un principio, así como ahora, había algo que no podía decir ni con palabras o en donde ni siquiera en ese momento entendía cuál era el propósito que tenía a la hora de dibujar. Simplemente estaba jugando y es lo que por lo general ven los más grandes cuando nos ven a nosotros dibujando o haciendo esas cosas que hacíamos cuando éramos chicos. Pero a medida que fui creciendo y me fui preguntando en el por qué, y en el por qué dibujaba, no sé, en ese momento dibujaba calaveras y yo iba y le mostraba a mi vieja una calavera y mi vieja, seguramente sin entender mucho de dónde venía todo este imaginario, las cosas que dibujaba, decía, qué lindo. Y yo, no sé si en ese momento tenía Y nada que ver entendido la voz con... de que sí, seguramente quería que me dijera mi vieja, mi viejo, che, qué lindo el dibujo, lo que fuera. Yo no sabía bien por qué estaba
ni dibujando eso, ni sentía que era necesario y era simplemente un juego, un libre albedrío de poder de explayarme. O sea, yo dibujaba porque quería dibujar y ese querer dibujar o esa pulsión que tenía por hacer eso es algo con lo que por lo menos no entraba yo todavía en diálogo, es decir, en el porqué. Y digo o a lo que me refiero a que a medida que fui creciendo, lo que cambió fue a la atención que le presto a esos procesos, es que cuanto más atención le pongo a los porqués, a de dónde viene, entro en diálogo con eso, con esas cosas que tengo que están adentro mío y que de alguna forma terminan impactando en lo que termina siendo ese dibujo o lo que fuera, o cualquier cosa que salga de mi necesidad de expresarme más allá de una palabra o incluso en la palabra, si fuera un poema o lo que sea. Cuanto más, más diálogo tengo conmigo mismo, del porqué, de las cosas que me forman, de las cosas que me hacen a mí en definitiva, más puedo entender eh, de esa obra o ese dibujo o lo que fuera. Y asimismo del por qué o me permite preguntarme en el proceso del hacer y del lograr hasta que se llega a esa pieza, qué mecanismos utilizo, de dónde provienen y cómo puedo a su vez ir cambiándolos o experimentando de cierta manera con estos procesos para llegar a otros resultados o para encontrar nuevas modalidades, es decir, experimentar. Por eso digo que esas primeras instancias o tan primitivas de, de expresarme eran 100% experimentales, en cierta medida siguen siéndolo, y cuanto más tengamos conciencia de esa experimentación o de la importancia de esos procesos, más rica va a ser no solo la experiencia, sino el resultado final. Y también, y por resultado final no me refiero a que la obra exista o que la pieza exista, sino a el resultado final que es encontrarse enfrente de eso o de que la gente se encuentre enfrente de eso y que se pueda dialogar con ella. Y cuando uno está vivenciando ese proceso, ese momento final, que es el del diálogo con la cosa, con la obra, con la pieza, cuanto más aceitados tengamos esos diálogos o entendimiento de nuestros procesos a la hora del hacer, con más facilidad o con mayor cantidad de herramientas vamos a poder dialogar con esa pieza en sentido de entender qué hay de nosotros en esa pieza final. Bueno. Esa era una observación que tengo al respecto de dónde comienzan las cosas o de dónde siento que empieza mi proceso en diálogo con el hacer, en este caso, o lo que fuera arte, y en cómo eso se termina transformando en mi carrera. Para mí sería erróneo decir que mi carrera empieza y por eso siento que es tan difícil decir, bueno, yo empecé con tal video, yo empecé con tal, porque podría decirte que empecé con una foto que saqué hace 15 años o podría decirte que empecé cuando por primera vez agarré una VHS y empecé a filmar cosas y a muñecos haciendo que eran un noticiero cuando era chiquitito. Eh, Siempre estuvo ahí ese proceso de experimentación y creo que precisamente lo que más enriqueció y más me hizo crecer, no solamente en lo profesional, sino tanto en lo profesional como en lo humano, fue la lectura de estos procesos. En cualquier creación hay inevitablemente una porción de nosotros. Un pedazo de quienes somos está ahí y cuanto más diálogo estemos con nosotros mismos, más podemos entender qué es eso de nosotros que está en la obra. Esto solo enriquece lo que hacemos. Trabajar en el mundo del arte, la cultura, cualquier oficio que ponga un pie en lo sensible, tiene como herramienta primordial la comunicación. Y al mismo tiempo, el manejo de esa comunicación es uno de los mayores desafíos. Nada, precisamente, en el ir creciendo e ir nutriéndose más en las preguntas correctas que uno se tiene que ir haciendo, que va haciéndose a medida que trata de entender más estos procesos, más crece eso, pero también es el desafío más grande, entender o preguntarse correctamente en cuáles son las cosas que o de dónde vienen las cosas que nos hacen comunicarnos de la forma que nos comunicamos. No solamente en los procesos del hacer una obra, y yo creo que el desafío más grande en el rubro y en cualquier disciplina que, como digo, haga bien lo sensible, tiene como desafío no solamente el diálogo que tiene uno mismo con el hacer de una pieza o una obra, sino con el también en el cómo haces y cómo dialogás con
los colabores, con los colaboradores, con la gente con la que trabajás, con la gente a la que le mostrás eso, cómo llevas una idea a tal persona antes de que comiences a hacerlo. Eh, en todas esas aristas y en todas esas partes del proceso del hacer también existe siempre este gran eje que es la comunicación, el cómo nos comunicamos con el otro, la experimentación de cómo presentás tu idea, de cómo cuando trasladás tus inquietudes y tus deseos y cómo a medida que vas creciendo vas sabiendo cómo traducir mejor eso. Es la única forma, por ejemplo, para mí de que una inquietud artística o las ganas de hacer algo, como por ejemplo, no sé, yo hace un año y medio quería hacer un libro de fotografía. Ahora me estoy adelantando un poco, ahora vamos a ver algo de eso, pero quería hacer un libro de fotografía bajo el proceso de un disco, del disco por cesárea de Dylan. Y eso requiere obviamente una partida presupuestaria, tiene una lógica de costos, ocupa tiempos en agendas del artista, de uno, del equipo. Y la correcta forma de comunicar eso puede lograr que lo vean como algo que está bueno para hacer y que es necesario y que puede formar parte de una pieza interesante de la carrera del artista y no como un simple deseo no fundamentado o lo que fuera, que también está bien y básicamente si uno traslada o se comunica erróneamente o impulsado por solamente el deseo, la inquietud de querer hacer algo o la frustración de no haber podido hacerlo o lo que fuera, es difícil poder construir una visión compartida del por qué es necesario e importante hacer estas cosas. Y es así como uno compartiendo o comunicándose de la forma correcta puede convertir una pulsión o un deseo en una visión en conjunto. Eso es muy importante. Bueno, la interdisciplina nutre al lenguaje propio. A veces me dedico a dirigir videoclips, en otros casos a la artística de un show, otras veces a diseñar una portada para una canción, un disco. Hace poco hice un libro de fotos. Pero por más distintas que sean esas modalidades o formatos de cada proyecto, hay algo que siempre se repite, que es el diálogo. El diálogo entre disciplinas, entre conceptos y entre sensibilidades. Nada, cuando dirijo y quiero que algo se vea de determinada manera, tengo que trasladar mi imaginario y la sensibilidad de algo que todavía no existe, a quien hace dirección de fotografía, a quien hace dirección de arte, y así con cada rol de equipo. Cada una de estas personas interpreta ese imaginario, lo hace dialogar con el suyo y me vuelve una versión enriquecida. Acá es donde me parece divertido porque acá es cuando distintas personas que fueron niños que dibujaban y que en algún momento jugaban de una forma muy experimental con lo que les pasaba más allá de hablar, se terminan cruzando en otro punto de la vida, en esta instancia más profesional, y terminan haciendo algo juntos y creando algo compartido. Pero lo más loco es que lo más importante de eso es no el momento único del estar ahora compartiendo y el proceso de compartir el hacer una obra que nos convoca, sino el recorrido que hizo cada una de estas personas y lo que lo fue nutriendo de cosas, de imaginarios, de experiencias, de traumas, de todo eso que hace al lienzo, que enriquece su visión personal y que al dialogar con la nuestra o con la mía, en el caso por ejemplo, cuando hicimos videoclips, libros, shows, o lo que fuera, nutren a la creación conjunta. Em, Quiero remarcar la importancia de estos caminos recorridos, porque lo que hizo interesante y rica en contenido de cualquier pieza u obra fue el recorrido de las vivencias y la historia de cada persona involucrada. Cada integrante de equipo trae consigo un universo propio, construido por sus experiencias, su contexto, sus influencias y hasta sus fracasos. Es la suma de estos universos lo que al encontrarse y dialogar hace que una obra adquiera capas, matices y una profundidad que no podría surgir, pero ni en pedo, de una sola cabeza. Así mismo sucede cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con un artista, por ejemplo, musical, como a mí en cuanto a lo que refiere a mi trabajo, en lo que yo me dedico, eh, sucede. Yo siempre siento que es un poco trabajás para el artista, pero lo más importante es entender que estás trabajando con el artista. Y ahí es donde empieza y surge la posibilidad
de entrar en diálogo correctamente y profundizar. Ahí pasé el slide, perdonen chicos, está ahí. Mi primera charla por Zoom. Eh, pero bueno, respecto al trabajo con otros artistas es lo mismo. Cuanto más atrás empieces, por ejemplo, viene un artista y te genera o viene con la necesidad de, por ejemplo, un videoclip, por decir algo muy específico o lo que fuera. Eh, para mí lo más importante es justamente en esto de trabajar con entender que lo que va a terminar nutriendo de lo que yo creo que es la forma correcta de trabajar, lo que va a terminar nutriendo mucho más a la obra es precisamente el diálogo y la comunicación y conexión que puedas llegar a lograr en el tiempo que tenés para trabajar con esa persona con la que estás colaborando. Si simplemente esta persona viene por ahí con una lista de referencias, eh, te las muestre, vos te guías solamente por eso, lo más probable es que te pierdas un montón de matices y de cosas que podés sumar si conoces un poco más a la persona en un plano, en la medida de lo posible, si se quisiese más íntimo, en la medida en la que haya esa posibilidad. Para mí es una necesidad a comunicar y a poder generar. eh, Me parece que es lo más clave a la hora de trabajar, sea con un artista o inclusive con cualquier cabeza de área del proyecto con el que estés trabajando, sea un director de foto, director de arte, lo que fuera. Porque en cuanto más atrás vayas, y es decir, por más atrás me refiero a, te juntaste a hablar, a ranchar un rato, a tomarte una birra, un vino, a hablar de la vida, de repente hay un montón de cosas que van a surgir de esa charla, como sea una película, sea un chiste o el tipo de humor, que te van a despertar la lectura de otro montón de cosas que le interesan a esa persona y que por ahí, por el foco puesto en, hey, quiero hacer esto puntualmente, a la hora de ejecutarlo, si te guías solo por eso perdés el enriquecimiento de todo eso otro que también propone la persona y que también lo constituye. Eh, y creo que si lo que se busca es lograr y formar una pieza o una portada, un disco, o lo que fuera, de la manera correcta y representando un poco, un poco no, tratando de representar lo más posible lo que hace también a la persona que viene y que quiere trabajar con vos, la mejor manera de hacerlo es esa, es conociendo a esa persona y entendiendo qué es lo que trae de lo que entiende que es y de lo que no, y de la lectura que vos haces de quién es. Para mí esa es la forma correcta y la forma de llegar a resultados eh, no estandarizados. Bueno, a esto me refiero, esta es una foto con un gran amigo mío de un viaje que hicimos. Yo creo que hay algo que me parece que es un ejemplo muy puntual y particular, pero yo tuve la oportunidad de que la persona con la que más trabajo a nivel artístico más allá de como músico con el que trabajo, sino como persona con la que estamos trabajando constantemente juntos y construyendo algo hace ya 7 años, se basa profundamente en eso, en una amistad compartida y un nivel de entendimiento que nos termina construyendo algo hace ya 7 años. Se basa profundamente en eso, en una amistad compartida y un nivel de entendimiento que nos termina en un lugar de no solo terminar oraciones por el otro, sino como de expandir y entender mucho más del imaginario del otro, volviéndolo uno de binomio y de una mente un poco más colmena en cierto sentido. Y ahí es donde existe una mayor riqueza en lo que terminamos haciendo. Nada, con él empezamos haciendo estos videos, 2019. Booty, slow down, boy. Estoy casi pegado, 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 estoy casi pegado. Donde de repente los que filmábamos éramos tres y estaba él, otro amigo, y no teníamos más nada que un lugar, la cámara y empezar a jugar.
Y de ahí al día de hoy trabajamos, no sé, a partir del diálogo, el vínculo que fuimos generando y construyendo en el rollout entero de un disco, como es el de Por Cesárea, en el cual tuve la oportunidad de hacer la portada. Acá está también este bicho que tengo acá atrás, eh, de la portada hasta en la posibilidad de pensar juntos en el nombre del disco, en cómo sale, cómo lo distribuimos. Nada, esa relación o ese diálogo en conjunto también hizo que terminamos fundando un sello discográfico, que es este, Bohemian Grove, y podemos pensar la integralidad entera de las piezas, del rollout, de cómo distribuirlo, etcétera, etcétera, pero en lo que respecta al trabajo más creativo per se. Yo creo que sin haber tenido la posibilidad de trabajar de la forma en la que trabajamos, construyendo un vínculo y construyendo un diálogo en tanta profundidad que nos permite expandir un montón los imaginarios como para ver miles de películas, charlar un montón, ponernos en pedo y pintar 10 pinturas hasta que encontremos la tapa, eh, etcétera, no hubiera sido posible. Nada, llegar a la totalidad de las piezas y cómo las hicimos y en el tiempo en el que las hicimos. Para esto nos fuimos a hacer un camp creativo, nos fuimos al campo con un grupo más amplio de trabajo, con gente que terminó haciendo el estilismo del proyecto, con gente que terminó haciendo la dirección de fotografía, con la gente que hace prensa del sello. Nos fuimos a un campo y estuvimos 6 días conviviendo ahí sin nada más que hacer que estar en diálogo con el disco, con la obra, escuchando los temas. Todavía no estaba ni la tapa, algunos temas todavía no tenían el nombre que tienen hoy. Y fuimos descomprimiendo el concepto, yendo a las aristas más lejanas, buscando referencias en lo que sea que nos remita a lo que creíamos que significaba el disco, comprimiendo luego todos esos conceptos para tener unas reuniones y decir, bueno, esto sí nos lo llevamos, esto también, esto no, esto descartamos, después descomprimir de vuelta, mirar más películas, pasar un poco de tiempo comiendo un asadito, metiéndonos en la pileta, volvemos, comprimimos de vuelta, repasando de vuelta los puntos que nos parecían más fuertes de las ideas que fuimos peloteando, así y de vuelta hasta constituir lo que terminaría siendo el germen de todo el resto del trabajo que hicimos. Y fue mucho más sencillo llegar a construir el universo ejecutando las piezas luego, porque tanto Dylan como yo y como el resto del equipo están completamente empapados de lo que significaba el disco, de lo que como lo que les pasaba con el disco cuando lo escuchaban y lo que les pasó con todas las referencias que fuimos viendo y con el diálogo que construimos en conjunto. De vuelta, ahí está el eje eh, de todo lo que hicimos en ese camp y por así decirlo de alguna manera, formalización de ciertos procesos y el ordenamiento de ciertos procesos ordenó la comunicación que estábamos teniendo nosotros con el entendimiento de lo que iba a ser la obra, tanto con cómo nos comunicábamos o qué diálogo teníamos con las referencias y cómo eso nos afectaba a cada uno para después ponerlo en una mesa conjunta, charlar al respecto, dialogar entre nosotros y entender qué perspectiva tenía cada uno para así constituir una perspectiva final. Hoy estamos súper contentos con la obra, estamos súper contentos con la tapa, estamos súper contentos con los videos, estamos contentos con el proceso porque mantuvimos a mi criterio, el nivel de diálogo correcto con la obra, para la redundancia, y con el proceso del formar las ideas, es decir, en concreto de la idea. Era muy fácil volver hacia atrás y nos perdíamos por un momento cuando estábamos haciendo un videoclip eh, o alguno de los 10 visualizers. eh, Volver para atrás y entender de qué estábamos hablando, qué personaje era el que estábamos representando, de qué manera, qué tipo de texturas, telas, cuáles eran los dogmas que fuimos construyendo a partir de esto. No hubiera sido posible de ninguna otra manera. Luego de hacer, lo último que hicimos creo que fueron los videoclips, que también lo hicimos en un rush. Pero bueno, no sé, en este videoclip también vemos la constitución de la idea que de repente yo puedo hablar de este videoclip. Voy a ponerlo un segundito y voy a volver
a lo que quiero decir. Quiso pa' mi cuenta como orgía. Su culo aplaude es un tema de Rosalía. Dijo que por mí hace todo, así que este es el día. Voy a cumplir mi más oscura fantasía. Con encima cheta, con la piel naranja. Ya tomaba queta, yo tomaba blanca. Me dijo que se drogaba una vez cada tanto. Y si su papá se entera, la mandan a la granja. Estaba con su amigo, una gordita linda. Que iba bien vestida y se hacía la gringa. Dijo que si iba a hacer una liposucción. Puta, yo necesito una pitosucción. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin ways. Jalando el popper con los gays. El día que muera moriré en mi ley. Llevándome alguno conmigo también. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin ways. Jalando el popper con los gays. El día que muera moriré. Bueno, primero que nada, era muy, para mí lo que es importante de este video, o lo que quiero contar con esto es, nosotros no contábamos con presupuesto ilimitado y somos un sello discográfico independiente. El apoyo con el que contamos es con el de nosotros, la gente que se sube a hacer los proyectos con los recursos que tenemos, que apuestan y que nos ayudan, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y entendiendo esto, lógicamente no tenemos presupuestos ilimitados que nos permiten hacer por ahí, cuando estamos dialogando por primera vez de cómo tiene que ser un videoclip o la pieza, hacer todas las cosas que queríamos. Y lo digo esto como de repente cuando uno o lo que en algún momento cuando era más pibe me pasaba como director de a veces llegar a frustrarme y a pasarla mal en el proceso y viendo que no podía hacer tal plano como quería o que no podía jugar con tal recurso de la manera que me hubiera gustado. Pero eso empieza a desaparecer cuando lo más importante lo tenés claro y está a la vista, que es lo que tenés que comunicar y lo que importa de la idea. Y fue muy vital como decía, para el proceso de la ejecución de todas las piezas, tener muy en claro todos cuál era la idea y qué es lo que estábamos comunicando, porque en este caso, con todas las problemáticas que hubieran surgido de cómo queríamos filmarlo y cómo se tenía que ver o lo que fuera, digo cómo se tenía que ver en un sentido de que por ahí, no sé, la primera vez que pensamos en esta idea nos imaginamos que este plano se vaya para arriba con una grúa y después se lo siguiera corriendo y no sé qué. Y capaz que en algún momento te empezás a enroscar con, no, que esto que lo otro, no, esto debería verse así, la puta madre, que esto que lo otro. Y yo no puedo estar más contento con el resultado final de este video, no solo porque para mí, entendiendo, eh, después de que lo hacemos y lo vemos, me encanta lo que terminamos haciendo con el equipo, sino que veo cada una de las cosas de las que dialogamos y hablamos impregnadas en el video y siento que eso es lo que más contento me pone y lo que más contento nos pone como equipo, ver eso, verse a uno reflejado en la pieza y ver reflejado a distintas cosas de la gente con la que trabajaste. Y también lo más divertido, y hay algo que me divierte mencionar de esto, es cómo de repente también la obra luego de que sale, y así mismo con todo el disco, pero me acordé puntualmente ahora con este video de cómo la pieza o la obra termina entrando en diálogo con la gente y cómo eso después vuelve a vos de alguna manera. Nada, por ejemplo, en un principio sí hay algunos momentos de este video que nos apoyamos en un recurso de un video que es Like a Rolling Stone, es un videoclip de Rolling Stones, es un cover en el tema, pero el videoclip en concreto es ese. Eh, o no sé, por ejemplo, el Snorrican por ahí nos remite a Requiem for a Dream. Pero una vuelta después vino un amigo y me dijo que le había copado un montón el video y me dijo, che, esta fija que la estética iba por el lado de Guy Ritchie. Y yo le digo, no, pero ahora que lo mencionás, recontra. Y digo no, pero ahora que lo mencionás recontra, porque después me pongo a ver el video y digo, pa, mirá qué loco, sí, efectivamente, hay cosas que no tenemos tanta claridad y que forman parte más del inconsciente que de las decisiones conscientes que tomamos para el cómo hacemos o queremos que algo se vea, pero que están totalmente impregnadas en la pieza por ahí sin que lo sepamos. Y es ese diálogo ida y de vuelta con la pieza o con la gente con la pieza que también te hace reconocerte más o menos a vos o entrar en diálogo con otras cosas. Por ahí igual me decía eso y yo le decía, no, nada que ver y terminaba ahí, pero me lo mencionó, me resonó y vi algunas cosas que efectivamente
sí podían venir de esos lugares. Me pasa todo el tiempo, pero digo, qué loco cómo uno se está conociendo más también a partir de lo que a otra persona le pasa con lo de uno. Bueno, esto lo puse en otro lado, me confundí. Bueno, voy a hablar de esto. Nada. Acá estoy mostrando, acá hay algo del libro de fotos que estoy trabajando. Estuvimos trabajando el último año y medio en un libro de fotos que expande un poco el imaginario y el universo de Por Cesárea. Todavía no salió, estoy snipeteando un poco, pero acá hay algo de lo que está hablando hoy de la hora de trasladar o de motivar o comunicar a un equipo las ganas y la necesidad de hacer algo, o no sé si la necesidad, las ganas y el cómo crees que, mm, que puede terminar siendo lo que imaginás, de la manera en la que te salga a comunicarlo y cómo eso termina teniendo un impacto directo en cómo terminan pasando las cosas. El dibujo de la izquierda es un dibujo que hice hace un año y moneda, año y medio, y la foto que vemos a la derecha es algo que sacamos hace, no sé, 3 meses y que luego la compusimos, no sé, hace no tanto y terminó viéndose así. Y encontré hace poco el dibujo, no me acordaba que era así hace poco, digo, hace unos meses, y me divirtió mucho cómo esto que no existe y que por ahí está en mi cabeza y hasta que yo no menciono la palabra libro no se vuelve parte de, de una, no sé si necesidad, pero de una pieza a tener en cuenta por el equipo, lo que fuera, termina a partir de un dibujo, un salto en el tiempo, viéndose así y nada, construyéndose. Nada, me parece muy valioso y me parece muy, muy divertido haber vivenciado el proceso de... acá hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que hablábamos antes, de cómo entramos en diálogo y cómo tratamos cómo por ahí donde encontramos un límite con la palabra o con el recurso, de repente uno encuentra otros canales para poder expresarse y mostrar un poco lo que en un momento es imaginación para después transformarlo en una visión. No una visión del futuro, sino hablo de visión como de hacia dónde querés ir con lo que estás viendo y por ahí todavía los demás no. Para esto yo no saco fotos no sacaba fotos hace mucho, sí, salvo por la del teléfono, lo que fuera, pero es ahí donde, en función de la idea que uno tiene, de las ganas de hacer algo y las limitaciones de uno, empieza a dialogar y tiene que entrar en diálogo con otras cosas, con el conocimiento de otras personas y con el recorrido de otras personas para llevar a cabo lo que uno se imagina y volverlo un imaginario colectivo. Eh, pero qué importante que es a la hora de explicarse uno y de poder mostrarle o charlar con los demás, mostrarle eso que todavía no existe a los demás, eh, todo lo que tiene al alcance, sea o una canción o una imagen de una película o un garabato o, o un dibujo o lo que fuera para poder terminar, no sé, en una foto o en un videoclip o en el concretar de, de una, vamos a decirle, obra, o como querramos llamarle. Voy a hacer una breve interrupción para preguntar si alguien quiere preguntar o decir algo, o si se me escucha bien o lo que fuera. Yo, Sí, yo tengo una pregunta. Ay, perdón. Bien. no, no, ¿Cómo te llamás? Perdón. Hola, Fer- hola. Fernanda. Hola, Fernanda. ¿Era eso o Hola. te llamabas Samsung SM? No, no lo cambié. Bueno, Contame. hola, mucho gusto, Fernanda. Este, ahorita que mencionabas, ¿no? Las referencias de los videos y que evoca otras cosas, ¿no? De forma inconsciente. También cuando de forma consciente eliges referencias, ¿cómo le haces para que se vea sutil, vaya, que no se vea como que estás haciendo, no sé, un ejemplo, ¿no? Como este video de Iggy Azalea, que es básicamente la película de Clueless, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces para que sea solo una referencia y que no se vea como que lo estás imitando? Bien, buena pregunta. Para mí habrá no sé si discusión, pero otra cuestión, esa pregunta que tiene que ver con cuándo se está haciendo referencia y cuándo se está haciendo plagio.
y al margen y entrando si estás haciendo una referencia, que para mí es el camino del bien, ¿qué tanto querés que se note adrede porque te divierte eso o no? En el caso de querer ser sutil, y para mí lo más importante es entender específicamente qué es lo que te divierte de eso que estás viendo y ver y tomar ese elemento, sea por ejemplo el recurso, por ejemplo si la referencia que te gusta tiene un traveling in y lo que te divierte es puntualmente eso, bueno, precisamente entrar en diálogo con lo que te pasa de lo que te está viendo, qué es eso que te gusta y ver cómo eso lo emplazás en tu imaginario o cómo volcás tu imaginario alrededor de ese recurso específico o de esa cosa específica que te gusta en este caso, de ese video o en cualquier caso de lo que fuera. Ahora, yo siento que también existe el caso o la situación en la que te divierten muchas cosas del imaginario que estás viendo más allá del recurso específico, sea el estilismo o sea la dirección de fotografía en general o te interesa estar muy cerca de esa referencia. También está bien, no está mal, y para mí lo más importante es cómo, y ahí hay miles de formas de entender esto, pero cómo respetás a esa referencia y cómo le das un respeto o trabajás con respeto en función de la misma. Eh, para mí está bueno a veces también abrazar el hecho de lo que te gusta es un montón de eso, de lo que estás viendo, y bueno, ver cómo le das una impronta propia y nueva para que nada, también haya un diálogo con eso que estás referenciando y que sea algo tuyo también de alguna manera y que no muera nada más en una repetición de algo que ya dialogó por su propia cuenta. Pero bueno, esa es mi consejo, ver cómo, en caso de que no quieras parecerte mucho o de ser sutil, más que la sutilidad para que no se note. Yo creo que la sutilidad tiene que ver y mi consejo es, eh, tomar puntualmente aquello que te gusta y hacerlo dialogar con quien sos vos, es decir, con esas otras cosas que construyen tu imaginario, para no hacerlo mejor que, que la rep original, sino de que haya algo tuyo y que entres en diálogo con esa cosa nueva que estás creando, para que tenga más gracia, si no, simplemente muere en una repetición. Bueno, continúo un poquitito acá y seguimos con algunas preguntas. Eh, Acá está un poco lo de la interdisciplina. Yo creo que este es el show de Movistar Arena de Dillon. Estoy poniendo algunas imágenes, lo que importa más que puntualmente contar lo que estamos viendo acá, es que el nutrirse de las distintas disciplinas es lo que te permite hacerlas dialogar de mejor manera. En el caso de que te toque dirigir un show, por ejemplo, como nada, me está pasando ahora que estamos haciendo el show de Vélez. Están todos invitados, vengan, no sean bobos porque va a estar divertido, estoy pensando un par de cosas locas. Pero el desarrollo correcto de este diálogo y de la alimentación o nutrición, que significa el coquetear con otras disciplinas, jugar, experimentar, preguntar y entender qué es lo que no entendés y no tener miedo a quedar como un tonto por preguntarle a alguien algo de algo que nada que ver, cuando levantar la mano y demás, y abrazar un montón de inseguridades para construir seguridad a base de conocimiento. Te terminan poniendo en un lugar donde de repente tenés la oportunidad de hacer que distintas disciplinas y personas entren en un diálogo que te permite llevar a cabo un show. Y lo importante de ahí es donde, justo en los shows me parece algo lindo porque lo que menos, no es lo que menos importa, no se trata de que importe menos, sino de que es tan importante la dirección como la realización escenográfica, como el diseño del stage, como la persona que hace cualquier tipo de trabajo y la maquinaria en conjunto que representa ejecutar un show en vivo. eh, y cómo eso es una orquesta y una oda del trabajo colectivo y el común acuerdo de cosas, entendimiento y colaboración. No hay mejor ejemplo que eso para mí, o por lo menos cuando arranca el show y ves vivo eso, que lo viste enfrente tuyo y desaparece, no es un video, no es una película, a mí me apasiona mucho porque
el encuentro de gente y bueno, la maquinaria del diálogo humano hecha un show y dialogando con un público y todo lo que sucede después que lo ves reflejado en charlas, nada más. Se lo lleva la memoria y bueno, las fotos y los videos, pero lo que importa es lo otro. Bueno, acá ahora voy a un poquitito a ciertos o a otras ocasiones donde el diálogo fue para mí crucial. Este es un videoclip de Woz que tuve la oportunidad de hacer y donde es uno de mis videos favoritos que creo que disfruté mucho en cómo terminó viéndose y cómo la idea terminó ejecutándose y respondiendo a todas las charlas previas que hicieron al cómo creíamos que tenía que verse y ser el video. Y lo traigo como ejemplo porque surge de lo mismo, de repente vos me habla, me dice, che, estaba pensando en que trabajemos en un video, que esto, que lo otro. Buenísimo, le digo yo, nosotros nos conocemos, nos conocíamos de antes de este video, pero no habíamos trabajado juntos y de repente quedamos en salir a cenar y tomar un vino y hablar de la vida. Él no me dijo, me pasó el tema y no me dijo qué es lo que se imaginaba del video ni nada. Me lo pasa, salgo a caminar en la calle escuchándolo y me pasan cosas como que miro alrededor y digo, claro, lo que siento con el video es una cosa específica y me genera ciertas sensaciones y tal, y miro hacia afuera y hay gente caminando y me parece me resuena eso que está pasando mientras estoy caminando y lo que hay alrededor mío con lo que interpreto yo de lo sonoro del tema y lo que puedo darle yo a la canción. Y dije, listo, es esta. Yo le voy a contar esta y vamos a charlar de esto. Eh, Nos juntamos a cenar y nos pusimos al día de la vida, hablamos, nos matamos de risa, nos pusimos un poco en pedo, disfrutamos y compartimos un buen rato, un tiempo de calidad, como se dice. Y ahí empezamos a hablar al respecto del video y de qué es lo que me imaginaba. Bueno, me pregunta, che, ¿y qué onda? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Y bueno, ahí le empiezo a contar, che, mirá, para mí es esto, me pasó esto, le cuento cuando estoy caminando en la calle, y me pongo los auriculares, me da esa sensación de que cuenta un poco como lo único y irrepetible que es nada, el caos de la vida en sí, cuando salís a la calle y como cada uno tiene una historia y eso básicamente fue, no me quiero extender tanto en cuanto a mi respuesta, pero de repente contándole eso y lo que me imaginaba y lo que me había pasado, él me dice, vos sabés que a mí me pasaba algo similar y fue loco eso de como, ok, nos estuvo pasando esto y qué es lo que vos, cuando entendimos que nos pasaba algo similar con el tema, en ese contexto más descontracturado y más amable, fue muy lindo poder hablar, ok, vos me estás diciendo que te imaginabas algo similar. Supongamos que él me estaba diciendo, me imagino un video de la gente caminando en la calle y lo único que es la vida. Y yo le digo la misma frase. L- no fue así, pero imaginemos el momento. Y lo más lindo y a la vez lo más importante es, ok, cuando estamos diciendo esto los dos, ¿nos estamos refiriendo a lo mismo? ¿O qué significancia y qué contexto y background le estamos poniendo a cada una de estas palabras que forman a la oración que estamos diciendo los dos a la vez igual? Es decir, ¿qué es lo que él entiende por salir a la calle, por la vida, que esto que el otro? ¿Qué es lo que entiendo yo? Hacerlo dialogar y enriquecer su perspectiva con la mía y viceversa. Y terminó para mí saliendo algo re piola, la verdad. Lo voy a dejar un poquitito. Parece tan azaroso aquello que nos salva. Se vuelve tan valioso el beso de la calma, el peso de las almas y su abrazo ansioso. Enlazadas entre sí en el borde de la cama, como si nada me pasara. Posando entre miradas desgastadas, pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario. Entre humo y otra reflexión barata, no oculto mis temores porque solo me delatan. Asumo los errores y así no me matan. A lo sumo uso esta vida como fue de rata. Siento un vacío, como vos en el atardecer. Tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy lupeado en un sueño en el que no puedo correr. Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed. Me preguntas a dónde vas, ¿por qué te escapas? Es que capaz
Voy a adelantarlo un poquitito de esto. No es, o las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final, la multitud que corre sin saber por qué, buscando algún resquicio para respirar y transformar la sombra en una luz más fría. Vuelvo a caminar, queriendo encontrar alguna señal en el tiempo. Hoy vuelvo a soñar, a imaginar alguna señal todo el tiempo. Bueno, un poquitito como el punto de esto es que qué importante que es hacer una apuesta en común de algo que no existe para llevarlo a cabo y qué lindo que pueda llegar a hacer el proceso de eso y lo disfrutable que puede llegar a ser. Yo lo que más disfruto de estas cosas es esa jornada, la previa y pasarla bien y entenderme muy bien. Cuanto más te entendés y más te haces entender y lográs construir un diálogo con la gente involucrada en un proceso, más disfrutable es y más sentido de pertenencia y equipo se construye, que es lo más lindo yo creo que debería ser lo más lindo de lo que elegimos hacer y de vivir haciendo lo que te gusta. Por más goma que suene, es así, viejo. Voy a ir con algunas preguntitas antes de entrar en este nuevo capítulo. Veo acá, no entiendo. Tengo una consulta, perdón. ¿Cómo ¿Todo no? bien? Sí, hola. ¿Cuánto tiempo le llevó a rodar más o menos? Tipo, ¿fueron varios días o fue una jornada sola? No, Porque, no, no, en Argentina no existe varios días. Me ¿fue todo en encantaría. un día? No, no, lo filmamos todo en uno y lo Ahí más va. complejo fue que lo filmamos en invierno, entonces tenía horas hábiles muy pocas, la verdad. Tipo, apenas empezó a salir el sol, va, mentira, este plano lo hicimos de noche. Ah, Acá le no. tiramos una luz, todavía no había amanecido, eran las 6 de la mañana y tiramos una luz y parecía que era de día. Pero no, fue un día solo y estábamos a las corridas mal. De O hecho, sea que pero el montaje fue tipo muy complicado igualar la luz. no, 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 no. Logramos meter en tiempo con la luz todos estos planos. Creo que el que más se nota que ya era de tarde. No, mentira. Estos acá, estos están un poco más oscuros que por ahí. No, la verdad que quedó bastante parejo. Pero no, sí, ni se nota. Ahí va. Este creo que lo hicimos en otro horario que el primero. No, ni idea, no. La realidad es que no. No, lo metimos. Ese plano lo hicimos con iluminación y todo lo demás lo metimos en tiempo con luz de sol. ¿Cuántos Em, planos tiraron en la jornada, Andy? y fueron varios. No sé cuántos quedaron, pero creo que tiramos 42. Una locura. Mal, 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 mal. Obvio que encima estábamos cortando clavos con el culo, la realidad es esa. Pero bueno, no, en esta ocasión nos salió. También eh, me puse muy, muy incisivo en tener un storyboard. En ese caso lo había hecho yo, de psicópata que soy nomás. Ahora ya aprendí que no tengo que hacerlo yo, así puedo dormir. Pero, pero sin eso hubiera sido mucho más difícil. Tener el plano tal cual como me lo imaginaba, me agilizó un montonazo. Y en los videoclips muchas veces no se hace el storyboard y realmente ayuda mucho. De vuelta, donde no podés o incluso podés explicarte con palabras, podés explicarte mucho más rápido y mejor o más asertivamente, nada, mostrando un dibujo y diciendo quiero esto acá así. Y a partir de eso trabajar. Me ha pasado incluso en algunos casos no tener el dibujo de un plano y decir, bueno, espérenme, me voy corriendo, agarro un papel, un lápiz y me pongo a dibujarlo y vengo y se lo muestro porque me está costando transmitirlo. Pero sí, sin eso no creo que hubiéramos logrado avanzar, hacer tan rápido las avanzadas y ir pasando de plano a plano. Em, Voy a continuar un poquitito para cerrar este pequeño capítulo que es trabajar con otros artistas y continuamos con unas preguntas más porque lo estamos pasando todo muy bien. Bueno, voy a hablar un poco del disco de Santiago Motorizado, que también fue una experiencia de este tipo. Con Santi nos conocimos, nos hicimos amigos y un poco esa amistad terminó llevando a compartir un montón de charlas, de entender de gustos en común, de códigos de humor. El contenido de este disco también lo pudimos hacer por suerte con Bohemian Group y nuestro equipo, en conjunto con Santi y su gente. Eh, pero
Voy a ser más conciso respecto a esto y va un poco en la misma línea de lo anterior. Todo lo que construyó al entendimiento de qué es lo que teníamos que hacer o lo que queríamos hacer, fue todas estas charlas y esta construcción de una, vamos a decirle, intimidad para poder hablar genuinamente de los intereses y hacer una apuesta en común de cómo llevar a cabo el cumplir un sueño de Santi, como era el contenido de este disco, a partir del diálogo y de los recursos que teníamos, que era la construcción de ideas y de imaginarios, porque era lo más fuerte que teníamos o con lo que más contábamos para poder llevar a cabo todas las ideas. Así es como terminamos trabajando en estos son gente que amo, y solo gente que amo acá. Terminó en un principio, en un camp, de charlar con amigos y decir, che, bueno, así como con el disco de Dylan, podemos, con todos tus deseos y con lo que vos entendés de lo que podemos hacer nosotros, y ida y vuelta, y el imaginario construido en colectivo, podemos hacer estos videos de esta manera y tal. Esta imagen venía después, pero lo que quería mostrar era que terminamos haciendo un montón de videos con un equipo del recarajo, a puro amor y ganas, y terminamos eh, viviendo un proceso bastante loco de llevar a cabo muchas piezas. Para un artista que venía de una carrera con Él Mató, muy extensa, en la que nunca se mostró y en la que tuvo un perfil mucho más misterioso y que estuvo a cargo de miles de cosas, de las ideas para los videos, de las tapas, de los flyers, y que su creatividad envolvía un montón todo, hasta llegar a a este otro lugar en el que en este proyecto, que es su lanzamiento de carrera como solista, empieza a- o surge esta idea de mostrarse más y jugar con un montón de cosas que tienen que ver con su sentido del humor, con sus ideas, con sus héroes, eh, con un montón de cosas que lo conforman y en concreto lo que teníamos que hacer era llevar esto al frente en estas imágenes. Em, y lo más loco y lo más importante de todo fue la construcción de confianza a partir del diálogo y la comunicación entre él, su equipo y el nuestro, para que él confíe que esto lo podíamos llevar a cabo y que después de haber hecho un montón de cosas él a mano propia y estando tantos años siendo un artista que es o sea, es una persona grande, no es una y por persona grande me refiero, no es una persona con la que estás trabajando y que tiene 23 años y que está viendo qué es lo que, sino que tiene una forma y un método de hacer de una carrera más extensa. Eh, y aún así, a partir de esta construcción, la posibilidad de generar un espacio para que vos puedas hacer crecer eso que le pasa a él y que haya como una confianza como para poder darte ese lugar. Para mí es lo más gratificante, y lo más lindo eso, la confianza y el haber podido eh, trabajar en esta construcción de universo. Este video para mí es muy, muy importante porque en este video nos fuimos a Misiones a filmar dos de los videos y terminaron, nada, con lo que teníamos ese mismo día consigo la locación. Es una iglesia evangélica, un templo evangélico, digo, del pueblo donde vivían mis padres, donde vengo yo, que viví ahí de los 12 a los 18. ¿Cómo? Ah, bueno, Concepción de la Sierra se llama el pueblo y acá está mi familia. No sé cómo hay que volver y yo sigo hablando solo. Esa señora que está mirando hacia atrás es mi abuela, que estaba muy contenta con por fin ver eh, a esta persona trabajando y entender de qué carajos trabajaba, porque nunca entendió a qué me dedicaba, por más que le contara. Estés hablando sola, ahora estés hablando sola, sin saber qué hacer. Nada, para mí lo más loco de esto fue que de repente, en algo que tenía muchas ganas de hacer, como era este video, y en algo que tenía muchas ganas de hacer, un amigo que encima es un artista que me gusta lo que hace, que respeto y que muchos opiniones y demás, de repente su mundo y el mío se mezclan de una forma en la que, nada,
termina apareciendo mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá, amigos, gente con la que vamos a trabajar, la gente con la que construimos videos, todo mezclado y reunido en un solo lugar. Eh, Qué loco como todo eso de donde uno viene, de lo que es, puede terminar tan literalmente mezclado con una obra. Y a mí lo más loco es eso, y ver retratos de gente que amo, hecha por gente que amo, en la música de gente que amo, eh, suspendidas en el lienzo de la cultura argentina, viejo. Así que nada, la verdad que me parece un ejemplo muy lindo de a dónde pueden terminar las cosas si se construye este diálogo y esta comunicación tan en ejercicio y a disposición del hacer algo no por el productivismo, sino hacer una pieza que nos importe y en la que nos podamos ver todos reflejados. Ahí es donde iban estas fotos y contaba un poco el proceso. Ahí la foto en la que menos se ven caras es en la que están todos los involucrados y nada, fue un asado en conjunto donde estábamos todos pasándola muy lindo, nos cagamos de risa y fue bárbaro sentirlo, ver a toda esa gente en el patio de mi casa donde me crié. A otro de los puntos fuertes que me parece importante atacar, antes de entrar con unas preguntitas más. Pero bueno, aprender a mirarnos como colectivo, y esto lo voy a leer porque me quiero expresar de la mejor manera. El aprendizaje y la puesta en valor de estos procesos no solo ayudan a comunicarnos mejor, sino que también nos permiten entendernos como colectivo. En un mundo donde muchas veces se prioriza la optimización de tiempos y recursos, donde el foco está puesto en la productividad pura, corremos el riesgo de reducir las obras a simples entregables. Por eso, cuando dejamos que prevalezcan estos procesos, los de diálogo, de construcción conjunta, de intercambio genuino, por sobreproductivismo, lo que emerge es algo mucho más profundo, una cultura compartida. La pieza o la obra dejan de ser solo un producto terminado y se convierten en un reflejo de quiénes somos, de nuestras identidades, nuestras historias y nuestra forma de mirar el mundo. Y en ese sentido, la comunicación no es solo un paso intermedio para llegar más rápido a un resultado, sino el espacio donde se cultiva la riqueza humana que después se imprime en la obra. Y cuando esa riqueza prevalece, lo que creamos no solo cumple una función estética o técnica, sino que también deja huella en quienes lo hacen y en quienes lo reciben. Bueno, por eso la comunicación no solo como medio, sino como fin. Lo más loco de todo esto es cómo, y justo el tópico, o la palabra comunicación significa tantas cosas en tantas instancias distintas, y cómo es el camino y la herramienta fundamental. Y la herramienta fundamental con la que contamos todos, eh, tengas recursos o no tengas recursos, estés en cualquier momento de la carrera en el que estés hablando de tu vida personal por afuera, que cuando crece lo profesional y viceversa. La herramienta que hay en común y que tenemos todos es la comunicación. Y también es el fin, porque haciendo eje en aprender a mirarnos colectivos, aprender a mirar colectivos, no, mentira, en aprender a mirarnos como colectivo, eh, es muy importante este tipo de atención a estos procesos, a que prevalezca este bagaje humano de alma y de quiénes somos y de quién es la persona que tenemos al lado, con la que estamos construyendo y con la que estamos creando, porque es el lenguaje que construye aquellas cosas en las que podemos vernos reflejados, en cambio en las que se hacen meramente por productividad y por un resultado estético final y frío, no hay tanto reflejo de quiénes somos y por ende no hay una construcción o un enriquecimiento de la cultura, que la cultura no es nada más ni nada menos que un acuerdo tácito entre lo que hacemos. eh, y cómo nos entendemos. Cuanto más ejercitamos estos procesos, más enriquecemos esto y a su vez más vamos a aprender eh, a dialogar con ello y entender quién carajo somos, eh, a fin de cuentas. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir al respecto. No, mentira, puedo hablar 10 horas más sobre esto, pero vayamos con algunas preguntas.
Che, Andy, sabes que acá pusieron una pregunta que está muy buena y que también este año me pasó y fue una crisis de creatividad o falta de ella y ¿qué opinas vos? Tal vez cómo lo afrontás, eso. Bueno, hoy hablé un poquitito de lo que son las crisis para mí o a dónde qué lugar les doy. O sea, cuando tengo una crisis creativa o cuando eso, de repente estoy atorado y es como querer bostezar y que no te salga el bostezo, ¿viste? Nada, la realidad es que la respuesta a todo eso, lo más loco es que está ahí adentro de tu cabeza y adentro de tu pecho, y que lo que da bronca es como sabés que está ahí y no surge de repente, eh, eso te genera asfixia, ¿viste? Pero lo que entendí es que era cuando estoy tratando de sacarle, es como sacarle una respuesta de algo que todavía no entendiste, que tenés adentro tuyo, a vos mismo. Y cuando no puedes sacarte esa respuesta, o no le puedes sacar a ese vos que también está dentro de tu cabeza esa respuesta, nada, empezá a hablarle de otras cosas. Alimentar la charla por otro lado, como eh, para mí lo más importante es vivir un rato y de repente haciendo lo que menos te esperes, genuinamente vas a encontrar una relación eh, en algo muy simple que te va a disparar a eso que necesitas. Y a veces eso no tarda una tarde, tarda una semana, tarda un mes, a veces tarda medio año. Ahora a mí, por lo contrario, estoy haciendo un montón de cosas de de distintas áreas y estoy teniendo, no una crisis, no lo voy a llamar así, pero estoy teniendo, lo contrario, una necesidad de no tener ideas por un rato y entrar más en diálogo con todo eso que soy para poder pensar de otra manera y nada, verme con amigos, juntarme a tomar un vino, escuchar un disco, descubrir que un disco no me gusta más y descubrir que otro sí. Y para mí, si, en la medida en la que podamos eso, cortar con eso que nos está trabando para divagar un poco más en lo que somos, en lo que hacemos y lo que tenemos alrededor, como para que se prenda ese poquito, mejor. Es la única forma. Hay que dejar de hablar de lo mismo todo el tiempo para que aparezca esa respuesta. Para mí es así. Muy bueno, tremendo, muchas gracias. Épico. Bueno, gente, me voy yendo, me agarró sed y se me terminó el vaso de agua hace un montonazo. Nada, quiero, me gustaría dos cosas. Me gustaría recomendar un libro. No entiendo cómo hacerlo porque no se lo puedo mandar. Me parece que la mejor manera por ahí es mostrando la tapa y que le saquen captura o algo así. Pero es un libro que se llama Conversaciones sobre diseño y creatividad. En este caso es el volumen 3. Es un libro que me parece que está buenísimo porque estudien lo que estudien, eh, tiene pensamientos y ideas y diálogos que no son estrictamente del diseño y por eso están buenos. Este acá, o vamos a verlo así y sáquenle una captura, después lo dan vuelta en el teléfono, no sean malos, pero es una excelente recomendación, para mí es clave, porque lo que tiene es que es un libro que lo puedes leer de atrás para adelante, está separado en distintos profesionales de distintas áreas que piensan libremente, se contradicen algunos con otros. Es un buen libro que dialoga adentro de sí mismo y habla de todas estas cuestiones y para mí es muy interesante como viendo opiniones y escuchando opiniones de gente de distintos rubros tan pro y tan grosa y respetable, hablando de cosas desde su profesión, de repente surgen algunos criterios en común sobre lo interdisciplinario, el crecimiento del humano y cómo eso impacta en lo profesional que a mí me sirvió un montón. Me hizo poner en palabras un montón de cosas que se dan en el trabajo, en el oficio y que por ahí no, por no hablarlas muy seguido, pasan de largo. Y bueno, nada, los invito a todos a que vengan al show de Vélez a ver cómo dialogan un montón de cosas que hice que me divierten un montonazo y que me tienen sin sueño hoy. Bueno, chicos, muchas gracias por estar, por escuchar, por preguntar y ojalá nos crucemos en algún contexto y podamos hablar un ratito más.